El cambio generacional es inevitable, la biología manda sobre todas las cosas, los sucesos de la historia. En la República Dominicana lo estamos viendo con el avance de una nueva generación de políticos que está dando un paso adelante y con responsabilidad, asumiendo nuevas posiciones. En el día de hoy nos toca entrevistar, conversar con uno de esos jóvenes representantes de la política dominicana, y me refiero al abogado Eduardo Sanz Lobatón. Yayo. Buenos días. Buenos días y bienvenido. Muy contento de estar con ustedes de nuevo. A sus órdenes. Es muy, o sea, Homero hace la aclaración de Yayo, porque es muy curioso en el caso tuyo, a pesar de, bueno, de la carrera que tienes ya mucho tiempo desempeñando, es ese alias, o sea, se te ha quedado. No, en la política, o sea, y en la es inevitable, si tú no tienes un apoyo, no estás nada. O sea que... El culpable de eso es un vecinito que yo tenía. Sí. Que me puso Yayo, por decirme Eduardo, me dijo Yayo y... Pero ¿y cómo una persona por decir Eduardo dice Yayo? Eso es habría que hablar con el vecinito. No era media lengua, era. Así es, bueno. Ya nos quedamos con Yayo y con Eduardo, como sea. Pero como ha funcionado, Sí, porque sí, tú mismo, o sea, lo oficializaste en tu campaña es una forma también de acercar más, sí, porque no es lo mismo ver al candidato Eduardo Sanz Lobatón a Yayo. Yo creo que Eduardo es el abogado, sí, Yayo es el político. Exacto. Además, yo le decía, le daba una explicación a un amigo estudiante, decía, Eduardo Sanz es mi hijo. Entonces, yo prefiero que me digan Yayo para sacarlo a él un poco del peso de heredar un nombre. De toda esta situación. ¿Qué peso? Toda esta situación y todas estas cosas. Como dice Homero, pues vemos en la política mucha inclusión de personas jóvenes que quieren inyectarle una filosofía que vaya más inclinada a una línea más moderna. Sin embargo, me llama la atención porque el doctor Mella, cuando habló, y muchos han visitado de otras organizaciones políticas, sobre el Partido Revolucionario Moderno, y dicen que el moderno no es exactamente la condición que se da dentro del partido. Hay muchos jóvenes militando, o sea, porque veo que hacen mucho esa señalización, y yo entiendo que es lo contrario, pero... No, pero yo creo que una de los retos que tiene la sociedad dominicana es cambiar la política, es cambiar la forma en la que se hace la política, es cambiar la forma en la que nos interactuamos. Esta no es la sociedad ya de los 12 años de Balaguer, ni es la sociedad del PRD, del PLD, del Partido Reformista. Esta es una sociedad ya de resultados, esta es una sociedad que quiere y demanda una justicia más transparente, un gobierno más comprometido con los problemas esenciales. El problema del joven dominicano que va a la universidad hoy a las 10 de la noche no es que si el senador es Yayo o es Reinaldo Pared, o si es David Collado, Fello Suberví, o que si es Hipólito Mejía o Luis Abinader. Ese no es el problema de la gente. El problema de la gente es cómo voy a llegar a mi casa sin que me asalten. Sí. ¿Cómo puedo trabajar en un negocio que no tengo energía eléctrica? Entonces, la política está cambiando. Y lo que yo creo que ha hecho el Partido Revolucionario Moderno, que ha sido un proceso tortuoso, un proceso complicado, es abrir nuevas esperanzas, abrir nuevas puertas. Y yo te pudiera mencionar jóvenes de todo el país, gente muy comprometida, una Gloria Reyes, un Jean Luis Rodríguez, un Wellington Arnaud, una Farideh Raful, por solo mencionar 4 o 5, que al mismo tiempo se abrazan de experiencia, de sacrificio, del amor, de la pasión, de gente que ha dado la vida por la libertad. Porque yo quiero decir algo de la juventud no es una firmeza de la piel, ni es una fecha de nacimiento, es un espíritu de vida, es un corazón, es una actitud. Decía Gabriela... Mira cómo sonríe aquí, oye, el compañero, porque entonces eso significa que él es joven internamente y él se siente bien por eso. Mira, no debiste ya. Bueno, decía Gabriela Mistral que conocía ancianos de 25 y adolescentes de 80. Y eso es verdad. Mira la sonrisita. Y la verdad es que yo creo que sí. Y además nosotros tenemos la frescura, tenemos, por ejemplo, la participación y la apertura y la firmeza del esfuerzo del buen amigo Luis Abinader en esta coyuntura y cómo ese liderazgo prácticamente ha explotado en el escenario político dominicano y ya es de los ejes fundamentales de cualquier escenario político hacia el 2016. Te demuestra que la modernidad anda por sus pares y andamos avanzando. Pero vuelvo y repito, lo importante no son las figuras, lo importante es por qué estamos en política, qué proponemos, qué vamos a hacer
Y no podemos seguir viviendo en una sociedad donde un diputado gane más de 20 veces lo que gana un médico de hospitales públicos, donde una banca de apuestas pague menos impuestos que una industria. No podemos seguir trabajando en una arquitectura legislativa donde usted pague más intereses si usted quiere trabajar en un negocio o quiere poner gente a trabajar, que si usted se quiere comprar un teléfono o que si usted quiere comprar cualquier artículo del consumo. Por solo mencionarte eso, no podemos seguir viviendo en una sociedad donde el paradigma de la política sea el robo, sea la impunidad. El otro día a mí yo fui al colegio de mis hijos, cuando invitan a los padres a hablar como de la profesión, etcétera. Y bueno, yo tuve que decir en un momento que además de abogado en ejercicio, etcétera, tengo una gran pasión por la política. Y en esos niños de 12, 11 años, tú veías la cara de una vez como que político. Rechazo. Político. ¿Tú entiendes? Nosotros tenemos que romper con eso. Guarden. Oye, la verdad es que uno tiene que luchar contra esa realidad. Es así. Y lamentablemente o afortunadamente, yo creo que la política es una ciencia bellísima. Y sin política no se sobrevive. No, porque, eso es lo terrible. hay que, o sea, los gobiernos, sí. La alternativa es la anarquía, que cada quien viva como quiera. ¿Tú me entiendes? Sin política es el desorden. Entonces, nosotros no podemos abandonar la política, nosotros tenemos que asumirla. Cada quien desde su parcela, cada quien. Yo no creo en esos radicales de ocasión que creen en el insulto, que creen en la diatriba, que creen... Yo en lo que sí creo es en que la República Dominicana necesita un contrapeso. Creo que el Partido de la Liberación Dominicana ha agotado su curso. Ha agotado su curso ya en una demasía de poder, Congreso, Ayuntamiento, Poder Judicial. Ya se pone se está hasta relajando el ejercicio de la política por todo el poder que tiene el PLD. Y esta sociedad tiene grandes transformaciones. Nuestro problema migratorio con la hermana República Haitiana, el desarrollo fronterizo que necesitamos para poder priorizar. La ciudad primada de América, la capital, no tiene una sola zona designada para el desarrollo turístico. No tenemos, como tiene Madrid, como tiene París, como tiene Nueva York, áreas designadas para restaurantes. No tenemos una sola legislación que nos ayude a orientar el tráfico de la ciudad de Santo Domingo de manera ordenada. O sea, hay muchas cosas que hacer. Peor de lo que yo pensaba. Mire, hay muchas cosas que tenemos que hacer, muchas cosas de las que tenemos que hablar. Y no es posible seguir en este personalismo y en este... ahora viene de nuevo este funesto tema de la reelección presidencial, etc. O sea, todo es las personas, el caudillismo, y no pensamos en el aire fresco que tenemos que inyectarle a nuestra sociedad, para que podamos comenzar a avanzar hacia un país más claro, más justo, más evidente. Eso no, y yo estoy convencido de que algo pasa en República Dominicana. Yo estoy convencido de que eso se nota y que la gente lo sabe. Y que ya hay una gran sociedad que se expresa, que si en las redes sociales, que si se expresa en las universidades, que si se expresa en los barrios, que si se expresa... Ya esa gente nos está esperando y nos está observando a través del voto, a través de la participación, a través de las profesiones que eligen. La República Dominicana tiene una gran energía. Solo hay que haber compartido con nuestra diáspora, como se abren camino en Madrid, como se abren camino en Nueva York, como se abren camino en Providence, gente que llega con la ropa que tiene puesta y establecen liderazgo, o sea, en la educación, en la política, en el comercio. Esta es la sociedad de la letra de Juan Luis Guerra, de Pedro Mir, del mismo Juan Bosch. Nosotros somos los herederos de Manolo Tavares Justo, somos los herederos de un país que se defendió contra un imperio con lo que tenía en la mano. Somos un país que hemos levantado una sociedad en la que creemos, a pesar de toda la pobreza, de toda la miseria, de todos los robos, de todas las inconsecuencias, de una clase política indolente y falsa. Esa República Dominicana es despierta, esa República Dominicana está ahí y nos toca el turno y vamos por él. Definitivamente ayer diste un paso firme en la dirección de intentar ganar la senaduría por el Partido Revolucionario Moderno. No conozco otro contrincante interno hasta ahora.
eres el único que está haciendo promoción para esa posición. Ayer apoyaste la precandidatura del licenciado Luis Abinader. ¿Por qué razón? Mira, Homero, definitivamente yo creo que Luis se coloca en una coyuntura para representar el cambio, representar la energía, representar la unidad y la concertación. Esto no es un problema del PRM, esto no es un problema de una candidatura a senador, ni de una candidatura a alcalde, ni a ninguna otra cosa. Esto no es un problema de nombres propios, esto no es un problema de Licey escogido, o esto no es un problema de afectos. Esto es un problema de que la República Dominicana necesita un cambio. Nosotros necesitamos un gobierno que realmente audite lo que aquí ha pasado en los últimos 12 o 13 años. Nosotros necesitamos un gobierno que trace un plan verdadero de cómo nosotros vamos a hacer con los recursos de educación que finalmente estamos alocando, cómo esos recursos de educación van a revertir en que nuestros hijos y nuestros jóvenes puedan hacer valer su vida. Nosotros necesitamos un gobierno que finalmente coja el toro por los cuernos con el problema de la energía eléctrica, con el problema de la competitividad. Señores, usted montar un negocio en Costa Rica o montarlo en Panamá le toma un día, montarlo en República Dominicana le toma meses. Nosotros necesitamos poder competir con nuestros homólogos latinoamericanos. Nosotros necesitamos abrazarnos a una sociedad que se ha transformado y que ha cambiado. Yo me río cuando la gente habla de la juventud y de etcétera. Nosotros aquí hablando, Homero quizás un poquito más avanzado, más adulto, sí, más adulto. O más joven de espíritu que nosotros. Sí. Tiene que hacer un esfuerzo extra. Pero ya un joven que nació en 1988, en 1990, a nosotros está tratando de hacer una carrera, está tratando de hacer un matrimonio. Esta es otra sociedad. Y yo creo que Luis se coloca en la coyuntura. Es una persona de una integridad incuestionable, es una persona que ha sobrevivido su ejercicio en el sector privado de manera intachable, es una persona que contribuye a la política y es una persona que también, yo que lo conozco muy bien, sé que respeta también las canas, respeta la tranquilidad, respeta, y yo sé que nos adherimos a su esfuerzo presidencial, porque yo sé que él va a saber respetar y valorar y querer y proteger los liderazgos fundamentales y tradicionales que han labrado esta democracia, como es el caso del líder fundamental que es Hipólito Mejía, y de gente que como Doña Milagros. O sea, yo creo que esto es una combinación. La necesita, la experiencia se necesita, la gente que no se pierde en eso. Se necesitan, son imprescindibles. Exactamente. Son imprescindibles. Tú hablas del caudillismo y es cierto que es la forma en la que se da la política en la República Dominicana, pero esos que ahora son caudillos, en algún momento fueron esa energía joven que se le inyectó al gobierno dominicano. ¿Cómo sabemos que en este caso, o sea, en el caso específico de Luis Abinader, si finalmente es elegido como candidato del Partido Revolucionario Moderno y llega entonces a las elecciones, que no va a pasar lo mismo que ocurre siempre, que llegan a la silla y es como, espérate, que tú estás como cómodo. Mira, pero esta silla está como bien. Yo tengo la convicción, porque he conocido bien a Luis y a otros líderes políticos del firmamento dominicano, de que la sociedad demanda los líderes del momento. Y esos que se quieren eternizar o que se quieren, simple y llanamente les llega un momento. Por ejemplo, ahora mismo hablamos mucho del presidente Danilo Medina. No se suponía que era con esa se está dando un mentalidad. fenómeno interesante con el presidente Medina, al que se le atribuyen niveles de popularidad que yo le llamo verdaderamente fabulosos. Esa es la palabra que yo uso, porque desde mi punto de vista, cuando tú vas a Villamella, a Capotillo, a Guaricano, a Manganagua, y tú ves la realidad de esos sectores, y te hablan de que de un 90% de probabilidades, tú dices, óyeme, pero ni los mejores directores de Hollywood en el cine tienen ese índice de popularidad. Tienen la firmeza de declarar eso como una realidad. Aquí no hay la popularidad de nadie. Esto es un país con una miseria que nos arropa. Aquí lo que puede haber es un momento, una moda, un ejercicio de mercadeo, un ejercicio de... Pero la realidad dominicana demanda soluciones. Y sin energía eléctrica, sin educación, sin empleo, sin seguridad, ningún gobierno puede perpetuarse de manera terrible.
que Danilo Medina tiene algo muy importante, que no se llama Leonel Fernández. Bueno, esa es una gran cosa que tiene el presidente Medina, que no se llama Leonel Fernández. Pero las sociedades no se construyen ni se logran a contrapeso de lo que otro no es a contrapeso de lo que somos. Entonces el momento de las soluciones al gobierno dominicano le llega. El momento de los videos en YouTube muy elaborados y de los comerciales y de los tweet line y de los equipos de comunicación con mucha inversión de estrategia, tienen su momento, son importantes y han hecho un gran trabajo. Ahora, las soluciones hay que ponerlas en el tablero. Esas soluciones las tiene que poner en el tablero Danilo Medina, la tiene que poner en el tablero Hipólito Mejía, la tiene que poner en el tablero Luis Abinader, la tiene que poner en el tablero todo el que pretenda hacer una labor política de trascendencia. Y lo que nosotros estamos diciendo es que en esta coyuntura y en este momento le llegó el momento a que una convergencia, a que una alianza que no es de partidos políticos, que no es de movimientos sociales, que es de junta de vecinas, de ciudadanos normales, de todo el mundo, nos despojemos, nos quitemos la ropa de esta partidocracia a la que ya se agotó. ¿Cuál es la diferencia real, señores, entre el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Reformista Social Cristiano o cualquier partido? Ninguna. Ya no hay un contenido ideológico claro. Nosotros que venimos de una familia, y yo que tengo un criterio socialdemócrata de cómo debiera funcionar el Estado y la economía, señores, nosotros tenemos que volver a eso y nuestras ofertas tienen que arroparse de esa realidad. Esto no puede ser que Leonel Fernández me cae mal o que fulano... No, o sea, nosotros tenemos que volver a la política de verdad, a la política de las ideas. Mucha gente uno le dice eso y te dice, bueno, lo que pasa es que ustedes lo teórico. No, esa es la realidad que uno ve en todas partes. En un sitio académico lo pueden articular de esta manera, pero cuando tú vas a los manguitos o cuando tú vas a la puya, lo articulan de esta manera. Necesitamos empleo. Necesitamos a qué voy a la universidad, dónde voy a salir. Claro, es que hay dos países en la República Dominicana. El universo reducido de aquellos que han tenido el privilegio de poder alcanzar una titulación universitaria y de gozar de un empleo estable, de una vida más o menos digna. Y la amplia mayoría que no excedió el 8º grado, que sobrevive con un empleo precario, autónomo en ocasiones, o sea, generado por sí mismo. El discurso conceptual, ideológico, a esa gran mayoría no le entra. Por eso el poder de la gente que hace política con el dinero. Mira, Homero, yo te voy a decir algo, difiriendo con la última parte de lo que dices, porque eso es un mito. ¿Tú quieres? Yo le digo una cosa aquí que se va a caer para atrás mucha gente. El poder del dinero en política es irrelevante. No es verdad que el dinero gana elecciones. Eso no es verdad. Pero tenemos más de un pero más, ¿quién tenía dinero en 1978? ¿Balaguer o Antonio Guzmán? ¿Quién tenía dinero en el año 2000? ¿Pero quién tenía dinero? ¿Quién tenía dinero en el año 2000? ¿Danilo Medina o Hipólito Mejía? En el 2002. ¿Quién tenía? Bueno, en el 2012 hubo ciento y pico de mil de millones. Cuando uno va, evidentemente, el desborde y el clientelismo y la vagamundería del PLD para perpetuarse en el poder es una realidad. Lo que nosotros no podemos aceptar eso como invencible. O como algo que... Eso no es verdad. Tiene su peso, pero se le puede derrotar, es lo que tú quieres decir. Yo conozco grandes héroes de la actividad política y gente que de la nada... Por ejemplo, Hipólito Mejía fue presidente de la República. Hipólito Mejía era un hombre rico. El mismo Leonel Fernández. Leonel Fernández fue presidente de la República. Eran gente rica. Eso no es verdad. Lo que tú tienes es que matrimoniar el momento, las ideas y el lugar. Y la gente dice que la política no es de ideas. Es así, la política es de ideas. Lo que pasa es que quizá lo es. Lo que pasa es que no es quizá una charla de la fundación del socialismo y de la revolución soviética. Quizá esas no son las ideas que hoy conectan, pero sí son ideas. Por ejemplo, yo que comparto mucho con jóvenes y que estoy constantemente en aulas académicas, etcétera. Oye, la idea de conectarnos con la modernidad, de la conectividad, de buscar esperanza. El otro día, por decirte una sola cosa, yo me reuní con un grupo de jóvenes taxistas que estaban haciendo una página en internet para darle servicio a turistas cuando vayan al país. Y esa reunión de ese grupo, ¿qué estaban buscando ese muchacho? Nos estaban pidiendo asesoría para que le presentáramos un diseñador gráfico y un diseñador de internet porque ellos no tenían idea de cómo hacer. Bueno, esos muchachos están atrás de su idea, están atrás de su progreso y fueron a una actividad política a buscar asesoría de eso. Entonces, eso es lo que yo te digo.
Claro que hay idea, la idea de nosotros tener una sociedad que funcione, de no es verdad que aquí podemos seguir en una sociedad donde ustedes son dos periodistas que a lo mejor se van a pasar 30, 40, 50 años levantándose a las 4 de la mañana, leyendo 10 periódicos al día, atendiendo 3 negocios al mismo tiempo, atendiendo Lorena que maestra de ceremonia, que esto, que aquello, pagando sus impuestos 30, 40 años, y sin embargo una persona que nadie conoce, que nadie sabe lo que ha hecho, en 10 años anda en aviones privados, en helicóptero, con billetes. Esa sociedad no es sostenible. Esa es la sociedad de la que nos hablaba George Orwell en La Granja Animal. Esa es la sociedad de la que no puede ser. Y tenemos que ocuparnos, como tú bien decías, de que nosotros no podemos seguir teniendo a Blue Mall al lado de Los Praditos. Exactamente. Ni podemos seguir teniendo a Bellavista Mall al lado de Manganagua, sin matrimoniar y sin crear vasos comunicantes. Viendo ese Santo Domingo reducido, creo porque que mira, somos modernos, pero cuando tú haces una vista, vista aérea y ves que no. Hay una frase que nunca olvido de uno de mis libros preferidos que se llama La historia de las dos ciudades. Es un cuento infantil de Charles Dickens que comienza justo antes de la Revolución Francesa, en 1789, y comienza diciendo: era la mejor de las épocas y era la peor de las épocas, porque describía cómo vivía la realeza francesa en ese momento, los palacios, los vestidos, las fiestas, y también cómo vivía el pueblo francés en su gran mayoría. Y describía cómo se germinó una revolución, que bueno, vamos a guardar la distancia, porque aquello de la guillotina, etc. No estamos hablando de eso. Pero lo que te quiero decir es que aquí hay un germen. Oye, las sociedades que no ayudan a sus muchos pobres, no pueden proteger a sus pocos acomodados. Nosotros tenemos un reto fundamental, la desigualdad que hay en la República Dominicana, o nosotros la atendemos. Es atroz. Si nosotros no la atendemos, este país se va a convertir en inviable. Y aunque querramos hacer burbujas en 4 o 5 sectores, Arroyo Hondo, Naco, Piantini, Casecampo, Punta Cana, La Terrena, después de que esas 7, 12 burbujas estén ahí, oye, el resto de la sociedad no se va a quedar mirando así para adentro, muriéndose de hambre o en esa situación. Entonces, no se trata de nombre propio, se trata de matrimoniar la realidad de nuestra sociedad con las ideas del siglo XXI, con la sociedad del siglo XXI. Y yo creo que eso andamos con humildad, con serenidad, entendiendo los procesos, entendiendo los liderazgos preexistentes. Y lo que nosotros queremos es que haya un gran abrazo de unidad y de amor en todos los que somos oposición política, en todos los que estamos convencidos de que el PLD cumplió su ciclo histórico y de que ese comité político del Partido de la Liberación Dominicana ya tiene poco que ofrecernos. Yo quiero que tú me digas si tú crees que será posible vencer 2 grandes obstáculos. Hay 2 grandes obstáculos para que la oposición pueda presentar batalla con esperanza. El primero es que el Partido Revolucionario Moderno celebre una convención sin trabas, en orden, y que el candidato perdedor reconozca al ganador, cualquier que pueda serlo, cualquiera de los dos. Y la segunda, definido un candidato a la presidencia por el PRM, conseguir la integración de todos los sectores de la oposición, y cuando digo todos, incluir al PRD, que fue el germen inicial del PRM, incluir al PRD en esa unidad. ¿Tú crees que sea posible de que en ese momento se entienda que esa es la única vía de competir? Mira, definitivamente tú acabas de ilustrar el gran reto que tenemos enfrente. La realidad es que si la oposición política no articula un proyecto incluyente, que incluya a esos movimientos sociales que no han dado una hermosa demostración de protestas en los últimos 3, 4, 5 años, con la maquinaria política efectiva que saca a la gente a votar, que los lleva de la mano, que los defiende en los barrios, que contrarresta el clientelismo estatal, no seremos gobierno, no seremos mayoría congresional. Entonces, el reto es exactamente eso. Yo estoy convencido de la sabiduría y de la prudencia de los principales líderes de la oposición, que en mi humilde opinión son Hipólito Mejía y Luis Abinader. Y yo estoy convencido en esa prudencia. Por eso estoy convencido que nuestra convención pasará sin mayores traumas. Uno va a ganar, otro va a perder. Cualquiera de los dos que gane va a concitar un apoyo mayoritario de todos los que deseamos articular una propuesta unitaria
Para mí ambos son muy buenos. Uno me gusta más que el otro, pero la realidad de la democracia es eso. Igual que si mañana yo compito por la candidatura a senador y me gana Homero o me gana cualquier persona, yo creo que el juego de la democracia es eso. Ahora, ¿qué pasa? Ese es el primer reto. Ya lo de la oposición, eso es un juego que camina solo. Porque mira, usted puede tener un uniforme de los Leones del Escogido, pero cuando usted se para a batear, si usted se quiere ponchar, usted no juega para el Escogido. Y la gente que está en el estadio y los mismos compañeros del equipo de béisbol sabe que usted no está bateando para el Escogido. Entonces, en política, eso genera una dinámica que se llama polarización. Y aquí, el 16 de mayo del 2016, habrá candidatos del gobierno y habrá candidatos de la oposición. Los candidatos de la oposición tendremos la opción de ir todos unificados, congregados, con unas propuestas, con unas ideas. Si lo hacemos así, vamos a ganar. Si no lo hacemos así, vamos a tener PLD por 4 años más. Está difícil el escenario, pero siempre Justamente diga, no difícil, es una gran oportunidad. El escenario del 2016 para mí es uno de los más ricos y de los más hermosos. ¿Porque hay cambios drásticos o...? No, yo creo que va a haber cambios drásticos como quiera, porque por lo menos ya algo se ha logrado. Sí. La partidocracia se ha resquebrado. Ya los partidos no son lo que eran hace 10 años. Ha pasado un y eso genera... Las siglas han pasado un segundo plano. Entonces eso viene ahora. Eso ahora lo que viene es que las siglas le dan paso a las ideas. Le dan paso. Y eso es bueno. Eso, pase lo que pase en el 2016. Pase lo que pase en el 2016, vamos avanzando. Y por eso yo estoy muy optimista y muy contento con que a la idea del cambio le llegó el momento. Y que en 1 año y pico estaremos aquí en este mismo programa hablando de un gobierno dominicano, enfrentando problemas nacionales fundamentales, respirando aire fresco y transformando esta sociedad. Algo positivo que hay que reconocerle al PRM, y es que ha apelado al instrumento democrático por excelencia. Sí, o sea, ha convocado sus bases. Claro, porque muchos hicieron la crítica al principio eso hay que reconocerlo. de por qué razón irse a una convención cuando hay tan poco tiempo y se necesita trabajar bastante para lograr la concepción del partido, de ser reconocido y demás. Pero hay quienes se han dado cuenta o por lo menos han formado esa idea de que ha sido una manera de demostrar que hay un proceso democrático dentro del ¿Y cómo? partido. Es que eso es lo moderno, exactamente. Correcto. Lo moderno es eso. O sea, lo que pasa es que estamos preocupados por el tiempo. No, pero mire lo que pasa. La democracia nunca es cara. Los votos nunca son malos. Y nosotros tenemos el gran privilegio y el honor de competir al lado de un hombre que ha sido trascendental en la historia de la República Dominicana, que es Hipólito Mejía. Entonces, y tenemos un liderazgo emergente fundamental como el de Luis y otras personas como Gianilda, como el doctor Amaury Justo Duarte. Entonces, esa competencia es rica, y si nosotros no somos capaces de competir serenamente y de ordenarnos, entonces la realidad es, duela al que le duela, que no merecemos gobernar. Eso es correctísimo. Si nosotros no podemos sentarnos en una mesa y decir Lorena es más popular o es más importante o es más necesaria que Yayo en esta coyuntura, pues nosotros dos lo que tenemos que dejar esto. Sí, están perdiendo porque no, si tú no puedes ni siquiera hacer eso, sí, eso es la democracia. Sí, definitivamente. Y entonces nosotros tenemos, y esto nadie tiene por qué sentirse mal porque fulano esté con Hipólito, Mengano esté con Luis. No es personal. No. Lo que nosotros tenemos que lograr, señores, es darle a este país el aire fresco que necesita. E inclusive, si ganara el torneo electoral, cualquiera de las opciones, saldrá frescura de esa opción, porque se habrá legitimado, habrá comprobado que el momento le toca. Porque déjeme decirle algo, la democracia, la libertad, nunca es mala. La libertad es el bien más esencial de la condición humana. Y si la libertad nos conduce en una dirección, pues vamos para allá con firmeza y felicidad. Lo que nosotros tenemos es que presentar las opciones en las que nosotros creemos. Y ya. Y que la gente elija. Gracias, Eduardo, el abogado, y Yayo, el político, por esta conversación. Y yo quiero apuntar que si Luis califica como joven,
Yo también, porque somos de la misma generación. Tanto tú como Luis son jóvenes de espíritu. Gracias, ya. Claro. Gracias, ese cierre fue magistral. Sí, porque Homero me lleva a mí, No, no te decimos nada. Homero me lleva a mí 10 años y a ti te lleva 20 o 22. Sí, sí, No, no tú tanto. me llevas 19. Sí, es mucho, 19. 19 se hace mucho. Sí, sí, es cierto. Pues gracias, Yayo. Gracias.